Hola, bienvenidos a Hoy es Ciencia, el video podcast de Desafía, la plataforma del Consorcio de Ciencia e Innovación para el Futuro, un proyecto conformado por las universidades Mayor de Atacama, Autónoma y Tarapacá. Hoy vamos a hablar de astronomía, un área de la ciencia que en Chile durante las últimas décadas ha tenido un salto sideral o cósmico, si se permite la palabra. Desde el año 2009 la cantidad de instituciones que hacen investigación astronómica casi se duplicó, de 13 pasó a 24 y el número de profesionales especializados trabajando en el país también se triplicó. Y también en esto hemos visto una mayor, por lo menos, visibilidad y vamos a preguntarle a nuestra invitada de hoy cuán significativo puede ser eso, de mujeres en la astronomía. Gracias a los enormes y modernos observatorios que están instalados en nuestro desierto de Atacama y también los inmensos proyectos que están en desarrollo, como el Telescopio Gigante de Magallanes en Vallenar, el Observatorio Vera Rubin cerca de Coquimbo y el Telescopio extremadamente grande en Antofagasta. Se estima que el 70% de la observación astronómica del planeta se va a realizar desde nuestro país. Esto, desde luego, significa una gran oportunidad también para quienes hacen investigación desde nuestro país, para los astrónomos y astrónomas chilenas que se dedican a observar el espacio. La pregunta que siempre nos ataca más básica, ¿no? Y a la que uno suele volver como ignorante en el tema, pero que estoy seguro que astrónomos y astrónomas están acostumbrados a contestar, tiene que ver con el de qué nos sirve, ¿no? En un mundo tan consumido por el cortoplacismo y por la necesidad de resultados y retribuciones inmediatas, la astronomía de alguna manera nos conecta con la esencia misma de la ciencia, que tiene que ver con las grandes preguntas que igual en algún momento terminan teniendo y explicando nuestro día a día. Vamos a hablar de todo esto con Bárbara Rojas Ayala, doctora en astronomía por la Universidad de Cornell, académica e investigadora del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá. Bárbara también es investigadora asociada del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, el CATA, y se especializa en la observación y estudio de estrellas de baja masa, enanas marrones y exoplanetas. Bárbara, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Súper bien, muchas gracias por la invitación. Partamos por esa pregunta que yo siempre pido disculpas antes de hacerla porque entiendo a lo largo de las conversaciones que he tenido y entrevistas que he tenido con astrónomos y astrónomas que, claro, es muy recurrente. No quiero partir por de qué nos sirve, porque la verdad yo creo que cualquier persona entiende que hay un valor muy grande. Sin embargo, ¿cómo te acercas tú inicialmente como a la pregunta más amplia, a la necesidad, en tu caso, de dedicarte a la astronomía? Sí, mira, es una pregunta, si bien, claro, uno dice que lata hacértela, pero creo que es importante que la hagamos, porque creo que hay que recordar una y otra vez el por qué hay que financiar algo como la astronomía, algo que se ve súper lejano y que tiene que ver con la física, ¿no? Con la cosa como más básica, incluso desde donde venimos. Ahora, ¿cómo yo me relaciono con la astronomía? Yo nunca pensé en ser astrónoma. Estamos en este país, ¿no? Completamente astronómico ahora, y que lo ha sido desde los años 60, cuando se empezaron a instalar los nuevos telescopios como más modernos. Pero yo no tenía idea que se podía ser astrónoma. Y fue ya en la universidad en que no quise hacer un laboratorio de física, de una pastilla superconductora que tenía que flotar. ¿Estabas estudiando física? Estaba en ingeniería, estaba en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y la verdad que no tenía muy claro qué es lo que quería hacer. Y de hecho me fui para allá porque saliendo del colegio no tenía idea qué quería hacer. Sin embargo, quería algo de que siempre me motivara, ¿no? Algo que nunca estuviera ya listo, zanjado. Y eso hace la ciencia. La ciencia siempre va un paso más allá, no está todo hecho ya. Y me doy cuenta ahora que también en casi todas las profesiones pasa eso. Pero cuando uno sale del colegio no sabes mucho. Claro. Yo no tenía ningún tío astrónomo, tía astrónoma, nada, ni científicos. Entonces era difícil darme cuenta de la posibilidad, ¿no? De eso. Y me acerqué porque tenía que tomar cursos y alguien me dijo, bueno, ¿por qué no tomáis los cursos de astronomía?
Y yo había escuchado colegas, o sea, mis compañeros en primer año, de que querían ser astrónomos, y a mí me parecía súper raro cuando decían eso, porque estaba acostumbrada a que me dijeran ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, no sé, ¿no? Y empecé a tomar los cursos de astronomía y me fascinó. Y considerando que, como tú dices, no tenías antecedentes, qué sé yo, en la familia, entre tus cercanos, ¿tuviste que dar muchas explicaciones? No, pero algo que es divertido, ¿no? Es que cuando le digo a mi abuela, ¿no? Que quiero estudiar astronomía, que quería tirarme por ese lado, ya en segundo año de la carrera, mi abuela me dice, no, ¿cómo se te ocurre? No, pero ¿cómo? ¿Quieres ir a la luna? Y yo me empiezo a reír porque le digo, no, abuelita, eso es ser astronauta. Yo quiero ser astrónoma, quiero estudiar todo desde acá. Y ahí está como la pasión que yo siento por la astronomía, tiene que ver con el poder saber sobre cosas estudiando la luz, sin perturbarlas, sin tener que ir al lugar. O sea, desde acá, desde la Tierra, podemos estudiar galaxias hiperlejanas. Podemos ver ahora, y bueno, con los nuevos telescopios, atmósferas de planetas alrededor de otras estrellas, sin nosotros perturbar eso. Y eso me pareció maravilloso. Eso lo encontré que era un lenguaje fantástico. Dije, la física finalmente es lo que nos puede unir con todo, sin necesidad de nosotros tener que ir para allá. Y eso fue lo que me gustó y me encantó. Y desde ese momento en que empiezas a tomar los cursos hasta que te decides que ese es tu camino, ¿cuánto tiempo pasó y cómo cambió tu relación con, por ejemplo, la noche estrellada? Sí. A ver, yo con mi familia nos íbamos los fines de semana a la playa. Y mis papás salían súper tarde del trabajo, entonces en general nosotros nos íbamos a su trabajo y desde ahí, con las mochilas, todo, y de ahí nos íbamos a la playa. Entonces ya era de noche y me encantaba ponerme como mirando hacia arriba y ver el cielo, cómo se movía, etcétera. Entonces una cosa como de linda. Ahora, nunca tuve un telescopio, de hecho le regalaron un telescopio a mi hermano mayor y no a mí. No fue esa parte, sino que fue después, ¿no? Siendo un poco más grande, acercarse y como estar, oye, con la luz se puede hacer todo esto, me pareció fantástico. Y lo que sucedió fue que yo estaba entre dos. Me parecía astronomía fantástico, pero también sismología, geofísica me parecía fantástico, el estudio de la Tierra, sobre todo los movimientos, también un país extremadamente telúrico. Claro. Entonces era como, ¿qué hago con esos dos? Y tuve la oportunidad de participar en una pasantía en Cerro Tololo, por 3 meses, todo el verano, en el que iba a trabajar con alguien allá y que íbamos a estar observando con algunos telescopios, etc. Y creo que ahí fue cuando, claro, en la mitad de la noche, estábamos observando en un telescopio chiquitito, el de 1 metro en Cerro Tololo, nos dicen salgan, en la mitad de la noche, salgan. Y claro, sales porque tú no estás observando con un telescopio así a ojo, sino que estás con computadora en una sala súper iluminada, tomando café, con galletita. Dicen salgan. Y cuando tú sales y ves el cielo desde esos lugares privilegiados a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, te enamoras. O sea, yo creo que no hay nadie que se ha quedado por lo menos 30 minutos en un lugar así, decir, no, qué feo, no me gustaría. Muertos de frío, ¿no? Un frío, a veces corre viento, etcétera, pero que fue maravilloso. Sí. Y cuéntame, cuando ya estás decidida a que este es tu camino, el universo literalmente es infinito, digamos. ¿Cómo en tu caso fuiste delineando las preguntas que iban a motivar tu carrera, las preguntas que te iba a interesar a ti resolver o avanzar en su respuesta? Sí. En mi caso, bueno, fue haber conocido a la María Teresa Ruiz. Nosotros en el último año de la licenciatura en astronomía teníamos que tener un proyecto. Y varios profesores en Calán nos presentaron su proyecto. De hecho, José Massa presentó uno de sus proyectos, era de supernova, que me pareció interesante dentro de todos. Yo sabía que quería hacer algo más cercano, como que las estrellas me llamaban, ¿no? Como cosas más cercanas. Incluso había pensado estudiar el sistema solar, más que galaxias, más que cosmología. Pero esto de la supernova me parecía interesante, lo presentó súper bien, pero me di cuenta que habían 3 otros compañeros que querían el mismo proyecto. Dije, no, qué lata pelear para ser,
O sea, ¿alguien va a quedar triste? No. Y me acuerdo que el Diego Mardones dice, oye, pero la Cuca dice que el que quiere puede ir a conversar con ella a su oficina. Y yo no la conocía. Yo no me había interesado por ese lado de la ciencia nunca. Yo no sabía que la María Teresa había ganado el Premio Nacional de Ciencias, no tenía idea quién era. Mira. De hecho, es la mamá de un amigo mío en la universidad que yo tampoco sabía que era su mamá. O sea, es ese. Entonces me acuerdo tocarle la puerta y me acuerdo que apareció y me dice, dime. Y yo quedé como muy, vengo porque me dijeron que tú podías tener un proyecto. Y me dice, vuelve, que me están entrevistando, pero vuelve más ratito. Y cuando vuelvo y empiezo a conversar con ella, me empieza a contar sobre las enanas rojas. Yeah. Y en este contexto eran como las estrellas más antiguas de la galaxia. Y que ella tenía un catálogo de alto movimiento propio, que son estrellas que se mueven muy rápido con respecto a nosotros, y eso significa que son parte del halo de la galaxia, y eso implica que son estrellas viejas, y que ella tenía estos espectros y necesitaba que alguien los analizara y que podíamos trabajar en eso. Y dije, ok. Y me encantó. Vi que era un problema que no estaba resuelto, en particular la abundancia de metales. Nosotros en astronomía lo que se conoce como metal es todo salvo hidrógeno y helio. O sea, el sodio, el potasio, todo lo otro nosotros le decimos metales. ¿Y qué es lo que forman las cosas que tenemos acá, el micrófono, todo, no? Y que no había una forma de calcularlo. Y ahí me di cuenta que eran estrellas que eran complejas, que si bien se veían como nadie las quería estudiar, bueno, eran porque eran débiles, porque tenían unas atmósferas complejas, con moléculas, no eran como el Sol, que es como el estándar que usamos nosotros, entonces compararlas era difícil. Y me di cuenta que ese era un problema que existía. También esto ya a estas alturas parece cliché, pero es inevitable la pregunta porque gran parte, como tú mismo dices, de la astronomía tiene que ver con el análisis de los datos. Sí. ¿Cuál es el impacto que tú has observado o proyectas de las herramientas de inteligencia artificial en la astronomía en ese sentido? Sí. Yo miraba con mucho, y sigo, los resultados que se obtienen de la inteligencia artificial, porque finalmente es como un bicho, ¿no?, que uno alimenta. Entonces, dependiendo de lo que tú le das, claro, es lo que vas a sacar. Y eso es lo que se vio al principio, ¿no? O sea, cuando tú le preguntabas quizás por una persona inteligente, te mostraba un nombre. ¿Y por qué? Porque, bueno, tenemos esos sesgos. O sea, tiene los mismos sesgos que nosotros. Creo que es una herramienta que hay que utilizar específicamente por lo que dices tú, ¿no? Hay una gran cantidad de datos, pero eso no significa que nos va a reemplazar. No significa de que y eso lo veo un poco, y ahí hay sobre todo con los estudiantes, que ya son casi nativos con estas claro, herramientas, ¿no?, de manejo de datos. Todo lo veían ahora en bayesiano, cosa que yo, que fui frecuentista, al principio era como, ¿qué están haciendo? A ver, pero ¿cómo? Las posteriores, y esto es, ellos como que ya nacen con esto, ¿no?, y saben de estas técnicas. Y ahí yo creo que a varios que estamos en la academia nos está pasando de que tenemos estudiantes que tienen toda esta preparación, ¿no?, saben de estas herramientas, ya están escritas, tienen el lenguaje perfecto, pero lo que no entienden es que no tenemos los calibradores, que todavía necesitamos esa ciencia que es como quizás más boutique, de ir a buscar a un objeto en particular, estimar sus cosas, porque claro, me dicen, pero profe, estimémosla usando machine learning, pongamos los espectros y nos va a sacar la información. Sí, pero si yo no le digo, claro, mi sample, no, mi muestra que yo tengo calibrada, no me va a poder dar esos resultados. Y no me bastan 20 estrellas. Ojalá tener 1 millón de estrellas calibradas para poder hacer las otras que no tengo. Entonces yo creo que en la academia, por lo menos, en lo que estamos viendo en mi campo, más soy yo responsable de lo mío, es eso, de que tenemos todas estas herramientas, pero todavía nos falta esa ciencia que es más particular, de ir a buscar ciertas cosas, no es llegar y poner todo a un lado. Eso, entonces, es una herramienta súper poderosa. Yo creo que es algo que sí tenemos que utilizar, pero eso no nos va a reemplazar. Bárbara, te quería llevar a otro tema que de alguna manera lo mencionamos al principio de la conversación, que tiene que ver con ser mujer. En la ciencia y en particular la astronomía,
Se ha afortunadamente discutido, creo, más que en el último tiempo, la necesidad de emparejar la cancha, particularmente en la ciencia, que es bastante más desigual en términos de género que otras áreas, y en general las áreas llamadas STEM, ¿no? De matemática, de ingeniería. Pero te quería preguntar en particular por la astronomía, porque en la astronomía, tal como yo decía en la introducción, hemos visto más, por lo menos actividad, por eso te quiero preguntar qué tan profundo es, ¿no? Pero de jóvenes astrónomas que toman iniciativas, incluso de divulgación, y uno se imagina que están no solamente siguiendo ejemplos como el tuyo, en términos de ver la posibilidad de una carrera y una carrera exitosa, destacada, sino también sentando un ejemplo para futuras generaciones. Y mencionabas tú a María Teresa Ruiz, que debe ser la gran referente femenina de la astronomía, por lo menos en nuestro país. Estoy seguro que en el mundo debe ser también de las grandes referentes. Entonces quería preguntarte por tu reflexión al respecto. Sí, mira, hay un número mayor de estudiantes en pregrado. Bueno, primero que nada, hay muchas más universidades ahora con pregrado y posgrado en astronomía de lo que habían cuando yo estaba en el 2000. ¿Y eso es positivo? Porque sí, por otro lado surge la laboral, crítica de claro, por un lado el tema laboral, y por otro lado lo que se ha planteado tradicionalmente desde las universidades más tradicionales tiene que ver con la calidad, ¿no? Sí. Mira, yo creo que es importante que Chile tenga lugares en donde se haga astronomía, simplemente por lo que tú anunciabas antes, ¿no? Vamos a tener el poder, ¿no?, de observar. Tenemos todos estos laboratorios internacionales que vienen a Chile, tenemos los mejores cielos. Claro que deberíamos tener a una población que está educada en astronomía. Ahora, que alguien vaya al pregrado de astronomía no significa que tenga que salir de astrónomo o de astrónoma. Claro. La idea de que estos pregrados y posgrados es que formen a personas que tienen diferentes herramientas y que puedan contribuir de manera diferente a la sociedad. O sea, a mí me encantaría tener una presidenta o presidente astrónomo, ¿por qué no? Claro. Es alguien que sabe resolver problemas, es alguien que va a tener unas ciertas herramientas. Eso se necesita. Yo creo que tenemos que también salir un poco de esta cosa así como que, efectivamente, o sea, tú no vas a poder construir un edificio si no estudiaste ingeniería o quizás eres arquitecto. Ya, eso lo entiendo. Pero, por ejemplo, en astronomía, los estudiantes que salgan de los pregrados y posgrados son personas que podían trabajar en data science perfecto, y eso lo hemos visto, ¿no? Entonces, la preocupación muchas veces va en que, bueno, no hay suficientes, lo que tú decías, la calidad, que eso, bueno, cada universidad tiene que hacerse cargo de qué es lo que están haciendo y a qué están apuntando, ¿no? Y también los estudiantes tienen que hacerse cargo de ver las mallas y ver cuáles son las opciones finalmente laborales que tienen. Y volviendo al origen de la pregunta, ¿ha sido más difícil para ti, crees tú, ser mujer astrónoma o no necesariamente? ¿Cómo observas tu entorno? Sí, estábamos hablando de las mujeres. Mira, hay un mayor número de mujeres en las áreas de astronomía. En pregrado es casi un 50-50. Estos son censos que ha hecho la SOCHIAS, la Sociedad Chilena de Astronomía. En posgrado es relativamente casi muy parecido, si no me equivoco, es un 60-40. Y ya cuando llegamos a los postdocs y vamos a la academia, que es lo que tenemos acá, no tenemos muchos institutos, ¿no?, en donde se haga ciencia, baja. Y eso se ve en todos lados. Cuando a mí me hacen la pregunta si para mí fue más difícil, la verdad que no. Yo puedo ver ahora la posición en la que estoy y mirar hacia atrás y, claro, reconocer situaciones que quizás sí fueron un poco como, ¿por qué me están diciendo eso? Pero que agradezco haber sido como medio oídos sordos y no pescar, ¿no? Y que me ayudaron y que seguramente hicieron de que yo siga. Yo realmente me empecé a interesar en el tema de género cuando estaba en el doctorado en Estados Unidos, en donde ahí yo efectivamente percibí de que en mi programa de doctorado las profesores eran 2 mujeres y habían como 15 hombres. De hecho, un astrónomo que estaba allá decía, pero si tenemos más australianos que mujeres en nuestro programa. Ahí yo dije, claro, aquí está pasando algo. Ahí me familiaricé con todo lo que es la cañería con fuga, qué es lo que está pasando, etcétera. Hablemos de la cañería con fuga, porque sí, es interesante. Lo que se ve es que, bueno, que
no es que muchas veces nos dicen, ay, pero si a las mujeres no les interesan las matemáticas, a las mujeres no les interesa la física. Me lo decían a mí, colegas. Ya, ahora que son profesores en la universidad, espero que no lo estén repitiendo ahora. Pero siendo estudiantes, me decían, ay, pero si a las mujeres no les gustan las matemáticas, si las mujeres son malas en matemáticas. Yo era lo mejor en mi colegio de matemáticas. A mí me encantan. Yo el Baldor hasta ahora lo podría abrir y hacer todas las cosas, me encantaba. Entonces, esos son sesgos, ¿no? Partamos por eso. Pero creo que sí ha ido cambiando un poco el hacernos cargo y el decir, bueno, el interés está. ¿Por qué las mujeres o por qué las niñas no se han interesado? Puede ser por falta de modelos de rol. Yo creo que, por ejemplo, lo que tú estás indicando, ahora hay muchas chicas que han salido de los programas de pregrado y de posgrado que se están dedicando, por ejemplo, al outreach, a la educación, a la divulgación científica, y que están mostrando la astronomía con una cara de mujer. Que ya no es solamente la María Teresa Ruiz o que no es la Mónica Rubio, sino que hay más mujeres. Y con mujeres que se puedan quizás relacionar, quizás que son más jóvenes, etcétera. Ese es un campo súper bueno, ¿no? Y es una salida, bueno, profesional de lo que estábamos hablando antes. Pero también es hacernos cargo de crear espacios seguros, ¿no? Bochef antes era puros hombres. Claro. Y que más encima te hacían bullying porque según ellos en República todas las mujeres eran bonitas y las mujeres de Bochef eran feas, ¿no? O sea, más encima tenemos que hacernos cargo de eso. Era como un chiste establecido. Claro, o sea, yo me acuerdo en mi primer año un profesor dice, ay, ya, ¿dónde están los institutanos? ¿Dónde están los del Instituto Nacional? Y claro, 50% de la sala levantó la mano y yo era, bueno, son puros hombres. Claro. ¿No? Eso sí ha ido cambiando. Se han hecho cosas para solucionar eso, porque finalmente yo digo, ¿quién va a querer venir a un ambiente en el que quizás lo vaya a pasar mal? Sí. Y eso también hago una como crítica muchas veces estos programas de inserción o conversaciones que se hacen, siempre me hacen la misma pregunta. ¿Para ti ha sido muy difícil ser mujer en ciencia? Para mí no ha sido difícil. Yo no estaría acá. Si hubiese sido una cosa terrible, horrible, o sea, no me hubiese mandado a cambiar hace rato, ¿no? O sea, no estaría aquí. Creo que debemos hacer espacios seguros, espacios en los que todos se vean bienvenidos. ¿Por qué? Porque para la ciencia necesitamos diversidad. No podemos seguir con lo mismo. Si queremos desarrollo, necesitamos cambiar eso. Y eso parte por nosotros. Y como te decía, hago esta como... Muchas veces esto es cuando te hacen esa pregunta acerca de, oye, ¿ha sido difícil para ti ser mujer en ciencia? Y uno, pucha, como que cuenta todas las cosas que le han pasado. Yo digo, ¿qué ejemplo le estamos dando a esas niñas? Claro. Le estamos diciendo que a ellas les va a pasar esto o que tienen que prepararse porque van a recibir esto. ¿Quién va a querer venir? Claro. ¿No? Entonces, uno es cambiar el discurso y mostrar todo lo positivo que hay. Obviamente hay cosas que son negativas y por supuesto que las tienen que saber. O sea, por ejemplo, lo de la ley del acoso sexual, por ejemplo, en las universidades, creo que es algo importantísimo. Que lata que tenga que ser una ley. Claro. Y espero que las universidades lo estén viendo desde una mirada de que esto es algo que tenemos que hacer porque es algo ético, es algo bueno y no por el castigo de que no vamos a ser acreditados. Claro, claro. Que se formen este tipo de conversaciones, sobre todo en Chile, que somos más de universidades, hablar del tema. Si tú tienes una iniciativa tecnológica y te llegan puros estudiantes hombres, pregúntate si realmente ha sido inclusivo. Claro. Porque si no te llegan mujeres, no es porque las mujeres no estén interesadas en temas de investigación o de tecnología. Es seguramente tu llamado. Tú tienes que hacerte la pregunta, si yo invité a todo el mundo, ¿por qué no llegó? Bárbara Rojas Ayala, astrónoma y académica del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá. Muchísimas gracias por esta conversación. No, gracias. Esto fue Hoy es Ciencia, el video podcast de Desafía, la plataforma del consorcio Ciencia e Innovación para el Futuro, un proyecto conformado por las universidades Mayor, de Atacama, Autónoma y Tarapacá. Nos vemos en una próxima oportunidad.